aquí en Alemania 8 años. I was alone, Yo vine solo, no family, no friends, no relatives, no tenía ni amigos, ni familia, ni parientes. no word of German and no word of English. Ni hablaba una palabra de alemán ni una palabra de inglés. So I started learning the language Empecé a aprender el idioma because you can't get any job here if you don't know the language. porque no puedes encontrar trabajo si no sabes hablar el idioma. It took me 2 years because of I didn't have also the chance to learn the language. Es que tardé 2 años porque no tenía la posibilidad de aprender el idioma. You have to get in a certain level of residency to learn the language. Tienes que tener algún tipo de nivel de resiliencia para poder aprender el idioma. I remember me receiving 180 euros from the government. Me acuerdo que me daban 108 euros del gobierno. But to learn the language, I got a free school which was far away from where I live. Pero para aprender el idioma tenía que viajar muy lejos para una escuela para aprenderlo. I asked the government whether they can pay my ticket to visit that school. Y les pregunté al gobierno si me podían pagar el billete para ir a aprender a esa escuela. But they said no. Me dijeron que no. So my ticket alone costed 123 euros. Ese ticket me costaba 123 euros para ir a aprender. And I had to live only 57 euros every month. Y tenía que vivir con 7 euros cada mes. After 2 years, I have learned the language and got my first papers and first certificate. Y después de 2 años he conseguido mis papeles y mi primer certificado. And at that time, I had no other option than to do any work that I find. Y en ese momento no tuve ninguna otra opción que hacer cualquier trabajo que yo pudiera encontrar. I had to also study at the same time because here in Germany, you have to have a qualification to get work. Y también tenía que estudiar, porque aquí en Alemania tienes que tener una cualificación para tener un trabajo. I was working, studying, and also learning the language on the side again. Y te estaba estudiando, trabajando y al mismo tiempo aprendiendo el idioma. One night, by the time I was 4 years in this country, Una noche, después de llevar 4 años en este país, a friend of mine who has been in the business about a year invited me to a business presentation. un amigo que llevaba 1 año en el negocio me invitó a una presentación de negocio. I only understood the part of the money, Lo único que entendí es la parte del dinero. and that was what I was looking for. Y eso es lo que estaba buscando. At that time, I had only 500 euros in my bank account, Y en ese momento solo tenía 500 euros en mi cuenta corriente. but I decided to pay all those 500 to change my life. Pero decidí pagar los 500 euros para cambiar mi vida. My upline friend, my sponsor he has no experience about the business. Mi upline, mi amigo, no tenía ninguna experiencia en este negocio. He didn't know how to train people and how this works. No sabía cómo entrenar a la gente ni cómo funcionaba esto. So after asking him few questions, I got that that was stuck for him and he didn't know all the answers. Y después de darme cuenta de eso, yo le hacía preguntas y él no sabía todas las contestaciones. So I have to look for someone who can teach the business to me. Y entonces tuve que buscar a alguien que me pudiera enseñar a mí el negocio. The nearest presentation that we had was in Amsterdam. Y la presentación más cercana que había era en Ámsterdam. So I have to drive from here in the area of Frankfurt to Amsterdam every Saturday. That's 500 kilometers. Así que lo que hacía es que desde Frankfurt me iba 500 kilómetros cada sábado para Ámsterdam para aprender. Driving 1,000 kilometers every Saturday wasn't that hard, but the hard thing was the presentation was going in another Holland language, okay? No German, no English. Eso no era difícil, viajar 1,000 kilómetros cada sábado. El problema era que cuando llegaba la presentación era en otro idioma, era en holandés. So I had to take notice and I had to Google Translate when I came back here to Germany so I can train other people.
Así que lo que hacía era tomar notas, hacía con el Google Translator para entenderlo, para luego llegar ahí y enseñar a las personas en alemán. The only thing that was burning me was my desire and my reason why. Y lo único que yo tenía era mi deseo y mi razón del por qué. Because the only thing that was driving me was to help my family back in the home. Porque lo que realmente me motivaba era ayudar a mi familia en casa. Who I was, and I am still the main provider of this family. Y quién era y quién soy ahora el principal proveedor de mi familia. After I acquired it in my first 17 days, 67 personal customers. Y adquirí 67 clientes en mis primeros días. The gentleman who signed me up told me you have no friends and no family, so I don't know whether you can qualify. Y el tío que me firmó me dijo, no tienes ni familia ni amigos, no sé si vas a cualificar. But I decided to become my first own customer because I had no other friend here. Y decidí hacerme mi primer cliente porque no tenía amigos. After 6.5 months, I became a team coordinator with 1,500 customers. Después de 6 meses y medio me hice team coordinator con how many customers, excuse me? 1,500 customers. Con 1.500 clientes. After 6.5 months, I was making 4 times more money than I was making my full-time job. Después de 6 meses y medio ganaba 4 veces más que mi trabajo a tiempo completo. And that's when I stopped other things and only concentrated ACN. Así, ahí en ese momento paré todo y me concentré en ACM. After 6.5 months, I hit the position of regional vice president. Y después de 6 meses y medio me hice vicepresidente regional. With over 8,000 customers. Con más de 8.000 clientes. Here is one thing I have learned through the way. Es una cosa que he aprendido durante el camino. There are two things you need to have to be successful in ACM business. 2 cosas que necesitas tener para tener éxito en el negocio de ACM. One, you can be taught by the leaders. Que te pueden enseñar los líderes. But the other one, you have to bring it for yourself. Pero una parte es que te pueden enseñar los líderes y otra es que lo tienes que aprender tú. It's skills and motivation. Es destrezas y motivación. Skills you can be taught by the leaders of ACN. Las habilidades o las destrezas te pueden enseñar los líderes de ACN. But you have to bring your motivation with you. Pero la motivación la tienes que llevar contigo. No one can teach you that. Nadie te puede enseñar eso. At Napolitano, Mariam and Bash have been my mentors directly and indirectly in the last 3.5 years. Napolitano, Miriam y Bash han sido mis mentores los últimos 3 años y medio. I was taking notice before 3.5 years. He estado tomando notas durante 3 años y medio. And I'm taking notice tonight from them. Y estoy tomando notas de ellos esta noche. And that's the only secret between you and your success in ACN. Y ese es el único secreto del éxito en ACN. The last thing, the English I am talking about, I have learned the English I am talking tonight through ACN business. Y yo he aprendido el inglés con el que estoy hablando esta noche a través de ACN. I couldn't speak one word of English before ACN. No podía hablar ni una palabra de inglés antes de ACN. So ACN can be only financial freedom car to reach your destination. No tiene por qué ser solamente el coche para alcanzar tu destino en But ACN. it can also be a university for you to study. También puede ser la universidad para estudiar. It all comes down to one thing. Todo llega a una sola cosa. Do you have the desire to win? Si tienes el deseo de ganar, are you ready to put the work? Y estás dispuesto a ponerte en marcha. Because you can be so good, but if you don't put to work, pero puede ser tan bueno que si no te pones en marcha, no one will do the job for you. Nadie va a hacer el trabajo para ti. You will see a lot of people succeeding. Verás mucha gente como tiene éxito. But you will always be a watcher, someone who celebrates other people's success. Pero siempre serás el observador, el que ve a los demás como tienen éxito. It's time for you to write your own history.
es el momento que tienes para empezar a escribir tu propia historia. With that being said, thank you very much, Art and Mariam, Después de haber dicho eso, muchas gracias a ti, Miriam, for allowing me to be on this call and tell my story. y por dejarme estar en esta llamada y contar mi historia. Thank you. Abdi, thank you for sharing your story with us. Thank you so much. You're welcome.